Este segmento es auspiciado por el Mañé Center, el Dr. Mañé, con más de 27 años de experiencia. Si sufres de dolores musculares o has sufrido un accidente de auto, llame hoy al 813-935-4744. Bienvenidos a Hablando Claro. Yo soy el Dr. Nelson Mañé. Y yo, Pilar Ortiz. En nuestro segmento legal, ¿qué hacer? ¿Qué derechos tenemos si nos caemos en un lugar público? Y en nuestro segmento de salud, estás muy gordo, estás muy flaco, no sabes por qué, puede ser la tiroide. En Servicios Luteranos hablaremos de lo que ofrecen, como inmigración, por ejemplo. Nuestro segmento de éxito, tenemos un cubano que llegó a una balsa y ahora tiene tremendo supermercado. Así que están con nosotros en Hablando Claro. Bienvenidos a Hablando Claro, un programa dedicado a la comunidad hispana, informativo y divertido, ayudando a nuestra audiencia para explorar maneras de mejorar sus vidas. Este segmento es auspiciado por el Mañé Center, el Dr. Mañé, con más de 27 años de experiencia. Si sufres de dolores musculares o has sufrido un accidente de auto, llame hoy al 813-935-4744. Gracias por continuar con nosotros en Hablando Claro, el programa que todas las semanas les brinda alternativas en temas de salud, temas legales, temas de mucho interés para todos. Agradecemos la presencia del abogado Mitch Spad, bienvenido. Muchas gracias. Y vamos a hablar sobre caídas hoy. Abogado, si alguien se cae en una tienda, un supermercado, ¿tiene derechos? Absolutamente tienen derechos. Lo que ha de hacer es reportarlo inmediatamente, no irse de la tienda y regresar el próximo día. Tienen que en ese momento buscar a alguien que trabaja ahí y reportarlo. Así pueden llenar a un reporte que de veras sufrió una caída. De ahí, si uno no tiene seguro, hay que obtener los datos del seguro de la empresa donde se cayó. Eso se puede obtener al momento de informarle a alguien ahí que se ha caído. Después, uno puede ir al doctor y cuando llenan los papeles con el doctor, su historia de salud, qué sucedió, puede apuntar los datos del seguro de la empresa donde se cayó. Así pueden pagar para el tratamiento médico. ¿Y de qué caídas estamos hablando? ¿Y en qué área de esa empresa? ¿Tiene que ser dentro? ¿Puede ser el estacionamiento? ¿Debe ser una caída con lesiones graves o simplemente se cayó y no pasó nada? Bueno, usualmente si alguien se cae y se ha lesionado, tiene que ir a buscar un doctor para ver qué sucedió. En esas situaciones debe uno ir al doctor inmediatamente. Pero no todas las caídas, ni modo, uno no siempre se lesiona, ¿verdad? Ahora, en el sitio de la empresa, sea adentro o afuera, siempre hay seguro. Depende de dónde se cayó uno. A veces hay plazas donde hay, por ejemplo, lugares de estacionar su carro. Y eso tal vez está cubierto sobre un seguro diferente que el seguro que lo cubre a uno si uno se cae adentro de la tienda. Por eso es importante reportar dónde se cayó inmediatamente a la tienda donde uno se sufrió la caída o la lesión. Y documentar. Abogado, no es simplemente caerte, tiene que tener culpa, algo, ¿verdad? No, uno si se cae en la tienda, eso no es culpa de la tienda, tiene que haber agua o algo, un error en la tienda, ¿no? Bueno, eso es lo más típico, que hay algo ahí en el piso y alguien se resbaló porque no lo limpiaron. Pero también hay seguro que tiene la empresa que sin la culpa de nadie, uno puede tener seguro. Usualmente es $1,000 a $5,000, se llama Medical Payments Coverage. Y eso puede ayudarle a uno irse al doctor y aunque usted tenga la culpa o la empresa tenga la culpa, eso está ahí para poder ayudar a la gente a buscar tratamiento para sus lesiones. Y si la persona no tiene su seguro, que en muchos casos el propio seguro de la persona cubre, pero esto sí, también si no lo tiene. Sí, exacto. ¿Ok? ¿Alguna otra? Sí, si no tienen papeles. Mucha gente tiene temor, no quieren estar intimidados. ¿Tienen derechos también o tienen que quedarse callados? No, absolutamente tienen derechos iguales a los ciudadanos de los Estados Unidos. Lo único que le exijo a la gente en esa situación es buscar a un abogado para lo que lo puedan ayudar a navegar el sistema. Y el sitio más común que uno piensa es un supermercado, una tienda de ropa, pero puede ser un consultorio, cualquier lugar público, ¿no? Sí, exacto. Un lugar público como tienda, un almacén, una empresa, lo que sea. Ok, muchísimas gracias al abogado Mitch Spad por esta información. Y ustedes ya saben, lo más importante en estos casos, una caída, una resbalada, es tener la documentación apropiada
y buscar a la persona inmediatamente, no dejarlo para el otro día, sino llamar a alguien de ese sitio, buscar ayuda y por supuesto siempre contar con ese experto legal. Continuamos en Hablando Claro. Este segmento es auspiciado por el Mañé Center, el Dr. Mañé, con más de 27 años de experiencia. Si sufres de dolores musculares o has sufrido un accidente de auto, llame hoy al 813-935-4744. Continuamos Hablando Claro y vamos a hablar ahora de salud. Ustedes han visto al Dr. Nelson Mañé como presentador y entrevistando a nuestros invitados aquí en nuestro programa. Pero en este momento te voy a poner al banquillo, Dr. Nelson, y yo voy a entrevistar porque no podemos desaprovechar la oportunidad de tener el conocimiento de un experto. Contémosle a los televidentes en qué área estás tú trabajando en la medicina alternativa que puede dar muchas respuestas y soluciones a los pacientes. Sí, estamos haciendo mucho con la medicina alternativa y específicamente alguien llamó o nos mandó un mensaje que quería saber sobre la tiroides. La tiroides es una glándula que controla el metabolismo. Normalmente se ve más común en las mujeres más de 30 años, aunque se pueda ver en cualquier persona, hombre, mujer. Y entonces, otra vez, más común es que la tiroides esté bajo función. Así que si el metabolismo está lento, entonces no vas a poder perder peso, no vas a poder bajar de peso, vas a estar aumentando, aunque tratas de hacer dietas, ejercicio, todo lo que haga. Si esa tiroides no está funcionando bien, no vas a poder bajar de peso. Y también vas a tener síntomas como el pelo, te bañas y ves pelitos en la bañera, se te cae el pelo, la piel bien seca, estreñimiento. Así que esos síntomas son muy comunes, falta de deseo sexual, porque tu metabolismo está bajo, no tiene la energía. Ahora, la otra rama es que tiene la tiroides funcionando mucho, muy alta. Entonces acelerado, digamos, sería lo contrario. Y vas a hacer todo lo contrario, así que vas a estar nervioso, no vas a poder dormir. Cuando tienes la tiroides baja vas a estar muy cansado, duermes 12 horas, amanece y todavía estás cansado, deseas más sueño porque no puedes descansar. En el caso que esté alta, estás nervioso, no duermes, te palpita el corazón, bajas de peso, que siempre es muy sospechoso. Si bajas de peso sin hacer dietas, sin hacer ejercicio, estás bajando 5, 10, 15, 20 libras sin razón. Eso pone la glándula tiroides muy sospechosa. Muy importante saber que aquí estamos dando información general, información que puede ayudar a las personas a entender un poco, tengo estos síntomas, pero ojo, les invitamos a visitar al médico para que se estudie el caso en particular y no estamos aquí buscando dar respuestas concretas a casos específicos porque se puede estar perdiendo peso por otra razón. Volviendo al tema de la tiroides, entiendo que en muchos casos el remedio es con droga, con medicina. ¿Siempre es ese caso o hay algunas medicinas alternativas o algunas cosas que se pueden seguir para evitar llegar a controlarlo únicamente con medicina? Sí, primero tiene que hacerte análisis de sangre. Ahí se puede determinar cómo está funcionando la tiroides, si es la pituitaria, si es la tiroides propia, si es el sistema digestivo o el hígado. Así que con análisis de sangre así se determina. También si es una tiroides que está funcionando muy alta, entonces eso es un problema autoinmune. Y eso normalmente es un virus o es algo que está comiendo regularmente que te provoca el sistema inmunológico. Así que eso también se analiza con análisis de sangre. Entonces vas a tener que o tratar el virus o evitar esas comidas que se está provocando el dolor. Este padecimiento, esta condición. Muy bien, muchas gracias al doctor Nelson Mañé. Y las respuestas son a las preguntas de ustedes mismos. Así que aprovechen esta oportunidad, envíen una carta por correo, un correo electrónico, la información está en pantalla o a través de las redes sociales. Nosotros cada semana responderemos algunas de las preguntas de nuestros televidentes. Este segmento es auspiciado por el Mañé Center, el Dr. Mañé, con más de 27 años de experiencia. Si sufres de dolores musculares o has sufrido un accidente de auto, llame hoy al 813-935-4744. Continuamos Hablando Claro y en este segmento tenemos mucha información valiosa para nuestros televidentes, así que pendientes. Nos acompaña el abogado Otto Luis Jorge, bienvenido. Gracias.
Él es el director del Bufete de Abogados de Servicios Luteranos, una organización sin fines de lucro que por años ha servido a la comunidad de la Florida. Abogado, ¿qué servicios ustedes pueden brindar a un inmigrante? Servicios de inmigración. Hacemos, cuando al principio lleguen, le podemos ayudar con los paroles, si entran por la frontera. También hacemos residencias, hacemos ciudadanías si ya cumplen con los requisitos. También asistimos en casos de corte con deportación y también con perdón de pago si no tienen el dinero para los costos de inmigración. ¿Por qué pueden lograr esto? Ustedes son escogidos también por el Estado y reciben una ayuda que les permite en muchos casos, obviamente si se cumplen los requisitos, ayudar sin necesariamente tener que pagar. Sí. ¿Cómo funciona exactamente? Llega una persona y ¿cuál es el proceso? Bueno, lo que pasa es el gobierno no paga a nosotros para ayudar a la comunidad. Y lo que hacemos es, ellos vienen y les hacemos ciertas preguntas para ver si cualifican para el programa. Y mientras que cualifican, entonces podemos empezar a hacer los servicios enseguida para ayudarlo. Desde llenar un formulario, quizás saber qué tipo de visa y tantas preguntas, ¿no? Y no tiene que ser recién llegado, puede ser después de años o en todo el proceso. Hacen de todo. Sí, nosotros hacemos de todo. Tenemos un proceso de que son legal de cuando llegan hasta que ya están aquí muchísimos años y todo entre el medio. Y además de servicios de inmigrantes, ¿cómo pueden, alguien que recién llegó y no sabe nada, cómo le pueden ayudar? Bueno, Luteranos también tiene otros programas que ayudan, como ayudarlo a coger empleo. Tenemos gente que vienen que tienen problemas mental o cosas. También tenemos un servicio que lo pueden referir a otros ayudantes que lo pueden servir. Y entonces también gente que son como refugiados, asilados, lo traen y lo ayudan a conseguir apartamentos Excelente. Y hacer una persona entrar por la comunidad en un país nuevo, porque no tienen chance de hacerlo en su propio país. Es esa primera mano para muchos. Servicios Luteranos, yo creo que el tiempo aquí no nos alcanzaría para decir todos los servicios y toda esa ayuda. Lo importante es ir allá, preguntar y tocar la puerta. Y volviendo al bufete de abogados especializados en prestar ese servicio, alguna persona en casa quizás dice, pero yo no califico, a lo mejor me va a tocar pagar. La buena noticia es que hay otra área de ese mismo bufete en el que incluso si hay que pagar, se paga muy poco. Hablemos de ese abogado. Sí, unfortunadamente el gobierno solamente trata de ayudar a la gente que son recientes llegados y ciertas cualificaciones. No siempre los países, toda la gente de todos los diferentes países cualifican. Pero nosotros hacemos en total todo de inmigración. Even si son de un país que no cualifica para los servicios gratis, entonces lo podemos servirlo con la misma cosa, las residencias o deportaciones o ciudadanías o cualquier cosa que necesitan. Así que si no califican por el programa del gobierno, hay otra asistencia que le pueden brindar. Así que de bajos recursos pueden ayudarlos también. Así que no importa todo el proceso, deben de llamarte. Básicamente esa es la invitación. Muchísimas gracias al abogado Otto Luis Jorge, director del Bufete de Abogados de Servicios Luteranos. Gracias. Hay ayuda para todas las nacionalidades, no es solo para los latinos, no es solo para el recién llegado. Ya muchas veces uno con ese cartón de naturalización a veces no sabe qué paso seguir. Así que acercarse allá y tener las respuestas correctas. Hablando claro. Este segmento es auspiciado por el Mañé Center, el Dr. Mañé, con más de 27 años de experiencia. Si sufres de dolores musculares o has sufrido un accidente de auto, llame hoy al 813-935-4744. Gracias por continuar con nosotros en Hablando Claro. Temas de interés para toda la familia, para usted, para algún familiar, para algún amigo. Invítelos a sintonizar el programa. Gracias por aceptar esta invitación, la paralegal Tania Fernández de Servicios Luteranos. Muchas gracias. Y es algo que la comunidad no necesariamente sabe que existe. Sí, y hay muchos servicios, particularmente para inmigrantes. ¿Y por qué no dices primero los que no tienen costos? Los que no tienen, no le proveemos sin costos. Básicamente es el parole. Cuando cruzan la frontera o llegan, la tarjetita blanca famosa
Muchas veces vienen con problemas, se les ponen el nombre errado o simplemente se han equivocado de país. Simplemente le proveemos para arreglar el parol. El segundo servicio que le proveemos gratuitamente sería el permiso de trabajo, muy importante para lograr aquí. Ya al año y al día, pero todo esto es para la comunidad más cubana, sería el ajuste cubano. Y por supuesto ya para toda, también tenemos lo que es el servicio de la ciudadanía. Provees la ciudadanía una vez que cumplen 5 años. También hay que notar que muchos de estos servicios, aunque son gratuitos, tienen que cumplir ciertos requisitos que nos impone el Departamento del Estado, porque esos son los fondos que nos dan. Pero muchas veces la gente dice, yo no soy cubano y siempre he relacionado por 30 años que Servicios Luteranos ayuda a los cubanos. ¿Por qué no le aclaramos a la gente que ustedes son más allá de una organización que solo trabaja con una nacionalidad específica? ¿Quiénes pueden ir allá a los Servicios Luteranos? Todo el mundo. Básicamente nosotros estamos abiertos, cumplimos y atendemos a todo el abanico de migrantes bajo cualquier circunstancia que haya. Algunos de los emigrantes de nosotros, nuestros hermanos latinos, están legales y les hace falta seguir su proceso de migración, su proceso legal, completar su proceso legal en este país. Pero muchos de nuestros hermanos latinos también están ilegales, sin saber que ya ha cambiado la ley y hay algunos casos que tienen recursos para legalizarse. No vale la pena, muchos de ellos están hasta escondidos por ese sentido y sin embargo nosotros tenemos abogados en nuestra firma que le damos servicio total desde que llegan hasta que se logran naturalización, que es lo que todo el mundo quisiera lograr. Claro que sí. Y el permiso, mencionaste el permiso de trabajo, eso es, muchos vienen aquí para trabajar. Exactamente. Así que, ¿cómo es ese proceso? Literalmente ese es el proceso más cortito y es el más fácil. Se presentan allí, le damos la cita, ellos nos traen los papeles que nos hace falta, porque cada nacionalidad, cada migrante tiene ciertos requerimientos y básicamente podemos dárselos si algunos de ellos lo pueden pagar, otras veces lo hacemos con perdón de pago porque no tienen los recursos, acaban de llegar y no hay recursos financieros para eso y nosotros también se lo hacemos. En ese fragmento inclusive hasta el perdón de pago lo podemos hacer gratuitamente para beneficio de esos inmigrantes. Y hay muchísimos servicios gratuitos, hay otros que quizás no son gratuitos pero son muy al alcance de muchas personas. Quisiera hablar de la parte de deportación. Han aumentado los casos, pero ustedes también han representado a muchas personas. Nosotros podemos, nuestra firma, o sea, lo que es el representante, el bufete legal, puede representar algunos casos, no todos, depende de la severidad, puede representarlo ante la Corte de Deportación. Y muchos de esos casos han sido, básicamente, han salido bastante bien porque no han sido deportados. Y es al final, todo el mundo quiere quedarse. Y saliendo un poco de la parte legal, también hay casos en que se les ayuda incluso con vivienda, con muebles. ¿Por qué no hablamos un poco más de ese otro servicio de abanico de servicios? Perfecto. Los servicios luteranos le ofrece servicio a la comunidad, pero es un servicio total. Parte de ellos tienen algunos departamentos de nosotros, le proveemos empleo, tenemos también clases a las personas que acaban de llegar, donde inclusive el sheriff, va un miembro del departamento del sheriff del condado de Hillsborough y le enseña sobre las leyes, cómo se funciona en este país. Acuérdense cuando vienen de nuestros países, esto es un país nuevo, acaban de nacer a las leyes, acaban de nacer a un estilo de vida diferente. Nosotros le proveemos cómo es que hay que vivir a partir de este momento. Excelente, Tania, muchísimas gracias por toda esa información. Y siempre lo repito, información es la clave y es la herramienta que necesitamos, especialmente cuando de pronto el inglés nos abruma y no lo tenemos todavía recién llegados o cuando oímos tantos comentarios. Ir a Servicios Luteranos es tener las respuestas de primera mano, recién llegados o si ya llevan un tiempo en este país. Este segmento es auspiciado por el Mañé Center, el Dr. Mañé, con más de 27 años de experiencia. Si sufres de dolores musculares o has sufrido un accidente de auto, llame hoy al 813-935-4744. Continuamos hablando claro y ahora con una historia de éxito espectacular. Estamos con Sergio Curbelo, propietario del supermercado El Huracán. Bienvenido. Gracias. Pero esa historia de éxito no comenzó de éxito ayer, comenzó hace más de 18 años. Sergio, eres cubano. Cuéntanos cómo llegaste a este país. Como en esa época de los 90, como todo el mundo, en una balsa. En una balsa y tan fácil que me lo dice, pero ¿cómo se toma una decisión en un momento dado? Tú tenías tu trabajo allá.
montarte en una balsa, además estar 3, 4, 5 días en alta mar? Bueno, salimos cuando en la época de los 90 todo estaba en una crisis total en Cuba. Bueno, Cuba está en crisis hace muchos años. Unos amigos salimos, nos juntamos una vez y nada, estuvimos 4 o 5 días en mar y estamos acá. ¿Qué comían? ¿Cómo vivían? ¿Cómo iban al baño? Bueno, en el mar no es tan difícil, pero cuéntame un poquito, ¿cómo es que uno toma esa decisión de pronto de morir ahogado? Bueno, de comer nada, llegamos casi deshidratados, pero bueno, llegamos todos bien, unos un poco deshidratados, pero estamos todos vivos. ¿Con tu familia, sin tu familia? No, sin nadie, llegué solo acá. ¿Y cuando llegaste aquí, conocías gente o solito? Bueno, acá no conocía, vinimos yo y un hermano juntos. No teníamos prácticamente familia acá, pero teníamos unos conocidos en Tampa y nos vinimos a Tampa. ¿Y cuál fue ese primer trabajo? Me imagino no sabías inglés. ¿Qué hiciste? Bueno, trabajé por allá por West Tampa en un lugar colocando verduras, vegetales y fue muy bueno. Ah, y creo que te conoció la mamá, ¿sí? Sí, mi mamá. Cuenta. Y un día yo fui al huracán y dije, yo fui al huracán y mi mamá dice, ay, dale recuerdos a Sergio. Y yo, ¿qué? Yo lo conocí a él hace años vendiendo verduras en el flea market. En el flea market. Cuéntanos cómo fue. Nada, estuve unos años en el flea market vendiendo vegetales que fueron increíbles, me encantó y... A ver, ofrece aquí vegetales, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿cómo...? No, de hecho, desde que llegué hago lo mismo, estoy siempre en el mismo negocio. Estuve unos años vendiendo verduras, vegetales, hasta que se me dio la oportunidad de abrir mi propio negocio. Pero el huracán no es la primera bodega que tiene. No. Así que, ¿cómo llegaste a ese paso de vendiendo verduras a abrir una bodega? Esa oportunidad que llamas. Es como todos los bebés, hay que caminar, mucha tenacidad. Estuve en el flea market, estuve en una bodega por 3 meses trabajando, después en el flea market y arranqué con mi propio negocio en los 97 en Los Amigos, acá en Warros y Manhattan. Y nada, me fue increíble. Después abrí uno un poco más grande. Pero ¿cómo se presenta? Este segmento es la historia de éxito. Muchas personas que nos ven ya son exitosas. Otras quizás dicen, ¿será que sí voy a lograrlo? Fue una oportunidad, estabas abierto a opciones, la gente estaba hablando y tú dijiste aquí, porque me imagino que hay temor y cómo vas a invertir y demás. Bueno, había temores, pero teníamos poco que perder, no teníamos nada, ¿no? Cuando uno arranca de cero no tenía nada que perder. De hecho, no tenía conocimiento de nada. Rentamos ahí en la esquina esa de Warren Manhattan, que estaba un local ya que estaba funcionando, pero estaba totalmente grado, lo cogimos muy barato. Es un precio increíble, como unos $20,000 fue lo que pagamos por él. Y con amigos empezó eso a crecer. Ahí crecimos muchísimo. Pero sin hablar inglés, sin familia, sin dinero, sin comida, nada, y llegaste a donde estás hoy. Así es. ¿Cuál es el secreto del éxito para un comerciante como tú? Yo pienso que en mi negocio la clave es ser amable con sus clientes y ser generoso. Si no eres generoso en mi negocio, es muy difícil que tu negocio tenga éxito. Eso significa ayudar a la comunidad, envolverse en diferentes eventos. ¿A qué más te refieres cuando dices ser generoso? Bueno, cuando tienes la posibilidad de ofrecerle un buen precio al cliente, debes pasárselo. Hay veces que las compañías nos dan ofertas y nosotros, los bodegueros, en este caso yo no lo hago. Yo le ofrezco todo lo que me da la compañía, se lo doy al cliente y no me quedo con nada. Yo me quedo solamente con el % para pagar mis cosas, ¿no? Excelente. Por último, Sergio, me gustaría saber si tienes planes de expansión. Vamos a ver otras supermercados, el huracán. Bueno, no sabemos. Ahora estamos un poco enfrascados, sabes que estos tiempos están un poquito difíciles, pero nos está yendo muy bien y no sabemos, nunca sabemos. Estamos ahí, estamos tratando de darle, así que si se nos da la oportunidad lo hacemos. Excelente, te felicitamos, gracias por acompañarnos y ser generosos. Ese es uno de los secretos para multiplicar esas bendiciones que se nos presentan. Recibes y das, no hay falla. Gracias. Gracias, muy amable, encantado. Gracias, Sergio. Encantado, gracias. Este segmento es auspiciado por el Mañé Center, el Dr. Mañé, con más de 27 años de experiencia. Si sufres de dolores musculares o has sufrido un accidente de auto, llame hoy al 813-935-4744. Hola amigos, esto parece fácil, pero déjame decirte, no es fácil. Es fácil cuando tiene un profesional que sabe hacer enfrente de la cámara, enfrente del público y te puede ayudar. Y eso es precisamente lo que está haciendo Pilar ahora. ¿Pilar? Gracias, pero sabes, lo importante es que
Todos podemos hacerlo, comunicarnos mejor. Y a eso es lo que me he dedicado ahora con la experiencia en televisión para ayudarle a las personas a hablar en público, a vencer el temor de hablar frente a una audiencia, a hacer un video bien. Son muchos los profesionales que no saben ni a dónde mirar ni qué decir con su cuerpo. Y ese es el 93% del mensaje. Solo 7% son las palabras. Así que yo les ayudo a sacar lo mejor de cada uno. Y los consejos que da, por ejemplo, ¿dónde pongo el brazo? Uno no se da cuenta, pero ¿dónde pongo los brazos? ¿Dónde miro? ¿Miro para arriba? ¿Miro para abajo? Uno se confunde. Y por eso es importante que la persona sepa que yo trabajo, como quien dice, con una caja de herramientas para que cada persona utilice lo que necesita. No es tanto que voy a poner siempre la mano acá, pero que uno sea muy consciente de qué está haciendo con su cara, con sus manos, con sus movimientos. Así que ya saben, si quieren consejos gratis, visiten pilarortiz.com. Y ahora que dices gratis, a propósito, quiero darle unos consejos a algunos de nuestros televidentes. Por ejemplo, si estás buscando trabajo, si tú entrevistas a un paciente, les voy a dar 3 consejos bien importantes. Contacto visual, siempre mantener esa mirada ahí pendientes porque genera confianza y seguridad. Mantener la sonrisa. Sean amigos del espejo y aprendan a sonreír. Porque cuando la gente se para frente a un público, mis clientes en mis talleres y en mis consultorías individuales, lo primero que se les va a la sonrisa. No queremos eso. Y por último, hablar menos, porque menos es más y la gente va a sentir la emoción de cómo lo estás diciendo más que lo que le estás diciendo. Como quien dice, nunca te dijo tu abuela o tu mamá, no es tanto lo que me dices, sino el tonito. Sí. Es y eso. ¿Cómo lo dices? Exacto. Y Pilar te ayuda con todo eso, porque ahora yo tengo que cerrar y no sé lo que hacer. Pero sé que voy a decir gracias a Pilar y que visites pilarortiz.com. Gracias a ti. Este segmento es auspiciado por el Mañé Center, el Dr. Mañé, con más de 27 años de experiencia. Si sufres de dolores musculares o has sufrido un accidente de auto, llame hoy al 813-935-4744. Scene 18, take 6. Hasta aquí llegamos Hablando Claro. Gracias a ustedes, a nuestros patrocinadores, entre ellos DoubleTree West Shore en Tampa, por permitirnos usar estas magníficas instalaciones. Escríbenos por email, hablandoclaro.tv. Porque queremos oír de ustedes y hacer de este programa su favorito. Hablando Claro. Continuamos Hablando Claro. Right? Okay. No, because you went like... Hola, soy Pilar Ortiz y estamos en Hablando Claro. ¿Y quién eres tú? Claro.